Nacho, es que ya me ducha in yatir en Gazimbamin acá, ya purish guaratinca en Gastishen acá, in Wandons Cuaricua en Galicur, Nor Paricuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Y Shuguaratin, Observatorio Regional de las Migraciones, Ger Jorén Peracuar en Garinca, el Colegio de Michoacán, Jorempir, Gustavo López Castro, Cají, José Roberto González Morales, Ushakash in Anji Kurikwan, Baryamin Duch, Mitiak, Ambeu Kurishaki, Inde Porecha Ningon, Engashwerk, Yapurish, Anji Kurin, Engashwerk, Iriekan, Engashmamara Menitama Kurinaka, Wandangi Kambe, Kaindenan Beshish Yash, Wandons Kulie, Kairat Sintak, Engasinachama Shichma, Horen Piricha, Porecha tu, Engokasin, Nash Hamshin Porech, Niesh, Tijuanish, Niesh, Estados Unidos, ka indecha si mamarash han hasta te ka engota porque indech hamas chusha parina ka wandons kurshindishi ka sheshindish na indech kwinji kwechan unchin nash wanda kwechan ushin hiniesh pakatan ses parnotsitas ka nash pinde kwechan otsitas shakish ka nash kungulshin haro pera kimbo pam pera kimbo ka indena ben huchashari kashumi kwa panotsitana en lo que de escuchar por hecha. Muy buenas tardes y bienvenidos todos los que nos acompañan en esta segunda sesión del conversatorio virtual titulado Norparicuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida, organizado por el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, coordinado por el doctor Gustavo López Castro y su servidor José Roberto González Morales. El conversatorio tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las migraciones indígenas con énfasis en las migraciones purépechas, integrando diversas narrativas y experiencias de vida que nos permitan comprender la complejidad y los desafíos de los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Esta sesión la hemos titulado Organización Social y Comunitaria de los Purépechas en el norte de México y Estados Unidos. Buscamos generar una reflexión amplia e interdisciplinaria sobre las experiencias de las comunidades purépechas que han migrado hacia el norte de México y los Estados Unidos. Asimismo, visibilizar no solo las problemáticas que enfrentan los migrantes purépechas, sino también las lecciones que ofrecen sus experiencias de resistencia y cohesión social. Los migrantes purépechas han enfrentado condiciones adversas como la discriminación, la precariedad laboral y las políticas antimigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, han desarrollado estrategias de organización social y cultural que les han permitido no solo resistir, sino también construir redes de apoyo y espacios de reivindicación en entornos urbanos y transnacionales. Además, han logrado construir una organización sólida y una identidad cultural que las distingue. Este conversatorio es relevante porque aborda temas que van más allá de la migración, como la preservación de la identidad cultural, el impacto de las políticas públicas en las comunidades indígenas y la capacidad de estas para generar cohesión social en contextos adversos. La lengua, por ejemplo, es solo uno de los múltiples elementos que estas comunidades han trabajado por preservar junto con sus danzas, ceremonias religiosas y sistemas de cargos comunitarios. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de los doctores Casimiro Leco Tomás y Atahualpa Chávez Valencia, ambos académicos destacados, oriundos de la región purépecha, especialistas en temas de migración indígena y organización comunitaria. Dialogaremos en este evento, conversatorio sobre las experiencias, tanto académicas, personales, que han tenido, porque ellos han acompañado en la investigación, han recurrido a los lugares de destino a los cuales han acudido los migrantes purépechas, tanto en el norte de México como en Estados Unidos. Para dar secuencia y orden a este conversatorio, voy a leer la breve semblanza de nuestro primer invitado, que es el doctor Casimiro Leco Tomás. Él es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro y doctor en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán.
Actualmente es profesor investigador y coordinador del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Autor de varias publicaciones, libros, capítulos de libro y artículos. Sus líneas de investigación son migración de indígenas purépechas a Estados Unidos, educación binacional indígena, desarrollo comunitario y políticas microlocales en comunidades indígenas. El doctor Casimiro es un destacado estudioso de la migración de los purépechas que ha asesorado varias tesis al respecto y ha dado conferencias nacionales e internacionales. Además, ha estado colaborando con la Secretaría del Migrante actualmente. Entonces, él nos abordará sobre la organización social comunitaria de los purépechas en Estados Unidos. Eh, Doctor Casimiro, yo invitaría a que usted nos amplíe esta parte que le hemos solicitado, que nos apoye. Tiene una participación de 10, 15 minutos para que nos desglose con su presentación. Eh, Voy a proyectarla y usted me va diciendo cuando hay que avanzar. Sí, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes, doctor Gustavo López Castro, doctor Atahualpa. Es un placer estar con ustedes en esta tarde para poder compartir eh, los, eh, lo que sabemos nosotros acerca de la migración indígena purépecha a Estados Unidos y enfatizar en esta parte de la organización social y comunitaria de nuestra población en Estados Unidos. Eh, si puedes continuar con la que sigue, por favor. Eh, la migración purépecha, la siguiente, por favor. La migración purépecha a Estados Unidos tiene sus antecedentes ya hace más de un siglo, es decir, desde hace 100 años están ya migrando a nuevos lugares eh, eh, a Estados Unidos. Y se les empieza a ubicar en diferentes partes de Estados Unidos. Los lugares tradicionales a los que iban, pues era primero a California, después al estado de Texas, y posteriormente, en la medida que pasa el tiempo, pues se van buscando nuevos lugares, nuevos horizontes, en busca de otras oportunidades, y están yéndose a la parte del sureste de los Estados Unidos. Y hay lugares que hoy en día podemos identificar a la migración purépecha en Estados Unidos: California, Nevada, Texas, Illinois, Kentucky, Alabama, Florida, el estado de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Michigan, en donde está concentrada la mayor parte de la población. No dudo que haya más familias en algunos estados de Estados Unidos porque se han empezado también a regar. Y tanto así que ya son arriba de 150,000 indígenas purépechas, de los cuales tenemos conocimiento, que viven en Estados Unidos o que hacen este viaje de manera permanente o temporal a través de contrataciones y que han empezado a decir que ya están en Estados Unidos, de aquí somos también, y a organizarse y a visibilizarse cada vez más, sobre todo en las últimas 2 décadas, que se ha visto ya una organización social mucho más elocuente, en donde han formado lo que yo llamo la comunidad purépecha transnacional y que ha sido cada vez más fuerte, ¿no? Y el vínculo con la comunidad de origen ha sido muy constante y lo vamos a ver más adelante. La que sigue, la migración consolidada. Eh, yo creo que ya estamos hablando de principios de una cuarta generación de migrantes, ¿sí? En donde ya los nietos, bisnietos empiezan a nacer en Estados Unidos y donde tenemos que entender que sí, las características de la migración
empieza también a transitar por otra dinámica. Y cuando nosotros preguntamos si cómo se sienten como indígenas, como purépechas, la realidad es que estos hijos de nietos de migrantes que están haciendo en Estados Unidos, se va perdiendo la lengua cada vez más. Eh, los papás lo hablan, los hijos lo entienden, pero los nietos, ahí es donde está un poco la disyuntiva, ¿no? Eh, y la migración se empieza a consolidar porque pues los migrantes también con todas las tecnologías, con todas estas facilidades de comunicación, pues empiezan a hacer también ese tránsito de ir y venir y tienen su patrimonio tanto en México como en Estados Unidos. Estamos hablando de la gente que tiene la posibilidad de viajar, que tiene papeles, obviamente. Y esos constantes viajes a la comunidad también generan una presión social, no solamente para los que están viviendo en Estados Unidos, sino para los que viven en la comunidad de origen. Porque hemos visto un fenómeno también con Roberto, que hay un reclamo legítimo por, por estos derechos que también quieren participar. Es decir, la migración ya no es como aquella que tenías que irte porque es una necesidad económica necesariamente y es ya un estilo de vida. Y el tiempo, la lejanía, te hace volver a la comunidad de diferentes maneras, pero también hacer reclamos legítimos de aquí estamos y nosotros también somos parte de esa comunidad y queremos participar. Y participar es también ayudar a la comunidad. Entonces asumen cargos tanto aquí en México como en Estados Unidos. Pero no solamente es asumir un cargo, sino que le den también esa legitimidad a las autoridades que están acá en que reconozcan también ese papel que hacen fuera eh, de su comunidad. En este caso, los cargos que asumen en los Estados Unidos. Y las redes familiares también se han empezado a consolidar, ¿sí? En donde hace 2 décadas que iniciábamos estos estudios, veíamos como eh, población de cierta comunidad que se ubicaba en. Hoy la vemos ya cada vez más consolidada, cada vez más afianzada y lo vemos por las festividades que hacen y los vemos por el compadrazgo que hay y lo vemos porque cada vez hacen más comunidad y a mí me sorprende que cada vez hay una mayor articulación social también en donde hay ese reconocimiento también por la gente nuestra, dicen ellos, ¿sí? Eh, y veíamos en algún momento que esa opción de casarse entre indígenas, purépechas, pues sí, era una opción. Empezamos a ver nosotros que ya hay una mezcla de estas parejas que empiezan a casarse con, no solamente dentro de la comunidad, purépecha en Estados Unidos, sino también los que están de otros estados. Y tenemos ya registro nosotros de estos eventos que se hacen en Carolina del Norte, en donde al menos hay 3 parejas de jóvenes que se han casado con oaxaqueños. Y muy interesante allí cómo ellos discuten. Son obviamente jóvenes que han nacido en Estados Unidos, pero ellos reconocen que sus papás son indígenas, que son de tales regiones, y me mostraban los videos, ¿no? Entonces, eso indica que cada vez empieza a haber como estas alianzas también entre grupos en los estados, grupos indígenas en los Estados Unidos. Y ellos me decían que yo insistía mucho en preguntarles por qué. Es una manera también de decir, pues somos del mismo origen, del mismo país, solo que de diferentes partes. Son jóvenes de 22 años que luego no han viajado a sus propios estados porque sus papás no traen papeles o por ciertas razones. Aquí lo interesante, cómo estas alianzas, ¿sí? Y empiezan a participar en eventos culturales, sociales, cívicos, deportivos, eh, y hay una identificación, ¿no? Ya no entienden muchos de estos el idioma natal de sus padres, pero eso también les permite como ir teniendo un reconocimiento, ¿no?
Y sí me tocó observar cómo también parte de estos rituales de la cultura purépecha con los oaxaqueños, con los mixtecos, pues es una mezcolanza ya, ¿no? Es como una negociación. Se van a casar, pero mitad de tus prácticas y mitad de mis prácticas. Ahí empieza a verte como una negociación interesante. Y la que sigue, por favor. Respecto a la articulación social, eh, también ya el apoyo familiar es importante. Eh, y sigue esa idea de migrar. Yo creo que la migración no va a parar. Y si bien se han superado algunos obstáculos económicos, siempre está la familia. Y yo creo que ya hoy en pleno siglo XXI ya todos tienen un familiar migrante. Y no son quien para decirle ya no migres. Si migran, pues son esas decisiones que se toman de manera muy particular y ahí están las redes. Muchas veces no estarán de acuerdo, pero también se ven obligados a apoyar, ¿sí? A, 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 a formar parte de ese nuevo proyecto de nuevos individuos que quieren migrar a Estados Unidos. Y sabemos también que las características, la migración también adquiere otra dinámica que ya no son los $1,500 que se cobraban hace 20 años. Ahorita estamos hablando de $6,000 con el coyote. Y con todas estas medidas de seguridad se están buscando estrategias, ¿no? Para migrar. Y allí está siempre la familia. Eso es algo importante que la familia no se pierde, ¿no? En Estados Unidos se han establecido redes familiares, que son muy importantes, ¿no? Y que da el cobijo como la comunidad y que identifica a las comunidades. Y lo podemos ver nosotros más en los matrimonios, cuando alguien se roba mujer o hombre, porque todavía se da eso, el de robártela a la novia es diferente que el ir a pedirla, ¿no? Y parte de estos rituales, y los familiares sin que tú les digas, sin que tú los llames, sin que tú les digas qué es lo que les toca, asumen su responsabilidad, incluso estando en Estados Unidos, y salen parte de esas tradiciones y costumbres que forman parte de esto. Y también vemos que a los jóvenes muchas veces ya no están como de acuerdo, como que quieren tomar su decisión de hacer un casamiento como ellos quisieran, con temáticas específicas, como ellos dicen, con luces y algo más fashion, algo más moderno. Sin embargo, la familia se impone y la familia también decide y también le imprimen eso, ¿no? Y eso también ha generado conflictos a veces dentro de las familias porque a veces tratan de darle un giro, pero siempre están presentes ahí las tradiciones, la costumbre. Aunque contraten un salón con características ya, digamos, mucho más elegantes, siempre las tradiciones y las costumbres van a estar ahí presentes de una u otra manera y en algún momento que tratemos el asunto de los casamientos, pues podemos ver nosotros ahí. Algo muy interesante también de los valores de la cultura purépecha está la Jarósperacua, que digamos que es en general en la región que se conoce como la ayuda mutua, ¿no? Y eso sale a relucir en cualquier momento. En algunas otras comunidades le llaman de manera diferente, pero en general se conoce como esta Jarósperacua. En Estados Unidos también se pasan los tips ahorita con las políticas de Donald Trump sobre las redadas y deportaciones de migrantes. La semana pasada que estaba por Montgomery, Alabama, y visitando algunos lugares de paisanos, eh, lo que notaba es cómo se pasan tips, ¿sí? Cómo dicen, no salgas porque ahí está la patrulla fulano en tal lugar, como muy específico, ¿no? O alguien sale que trae papeles como hacer eh, este, este trabajo y para poder decir si pueden o no salir. Sí ha pegado, obviamente, y ha generado temor, especulación, sobre todo en la gente que no trae papeles, ¿no? Pero por eso están las alianzas matrimoniales. Y es muy importante cómo ellos asumen esa responsabilidad para llevar a los hijos a la escuela, para ayudar a los que no traen, porque son su familia. Dicen ellos, no los podemos dejar, pero tampoco se quieren regresar. Si ya si los agarra la migra y si Dios quiere, dicen ellos, pues se irán. Lo del casamiento ya lo toqué. Entonces la cohesión social se ha ido también fortaleciendo y pese a hechos a veces inusitados, que se ha ido esta cohesión social
como articulando cada vez más porque hay disputas en la comunidad indígena purépecha, que en Michoacán pues hay constantes disputas por la tenencia comunal de la tierra, por la disputa por los bosques, por el robo de árbol, y ahora y coludidos también individuos que forman parte de estas comunidades que dan entrada al crimen organizado. Los asuntos de las drogas también se ha notado más, el alcoholismo, los adulterios con estas dinámicas de migración en algunas comunidades eh, y con el asunto de las tecnologías, pues también ha generado problemas y las disputas por el poder local. Es decir, de hechos a veces eh, tendremos diferencias, podemos no estar de acuerdo, pero al final de cuentas se trata como de defender a nuestra comunidad. Y es cuando sale como este referente de los de la comunidad de otra, empiezan como a trabajar en equipo y pues a defender su territorio, el bosque, lo que pasó hace un mes en Sevina, ¿no? Y se ve la cohesión social y se ve cómo el trabajo está en comunidad y que solamente están de acuerdo en que trabajo en comunidad, haciendo fuerza, uniéndose cada vez más, es como pueden hacer frente a. Y de ahí viene toda esta parte de los gobiernos indígenas y el presupuesto directo, que eso ya es otro tema, pero cómo a través de hechos, incluso de asesinatos que han pasado lamentablemente, ha ayudado a articular también a las comunidades, ¿no? Eh, la siguiente, por favor, organización social. En Estados Unidos, quienes asumen también el cargo de ser padrinos de matrimonio, como aquí en la sierra, como aquí en la región purépecha, pues se convierten en hermanos, ¿no? Los ahijados con los hijos de los padrinos, pues se dicen hermano, hermanos en purépecha. Y así es como es mi hermano porque es ahijado de. Y hay esa colaboración y empieza también ese trabajo de ayuda, incluso en Estados Unidos, ¿no? Yo cómo voy a dejar a mi hermano, que es ahijado de mi papá, ¿no? No llevan el mismo apellido, pero ellos se reconocen y es así como se va fortaleciendo también con las nuevas generaciones. Eh, cada comunidad está ayudando, cada comunidad de migrantes está ayudando a su propia comunidad. Eso sí lo vemos y está muy marcado en la región que hay una visión muy localista. Yo soy de tal comunidad, yo voy a ayudar a mi comunidad y después a las demás, si puedo, pero primero está mi comunidad. Y de eso vemos varias evidencias. También lo que se trate como de no, que no esté con el gobierno, como que lo que no intervenga, está bien para ellos, porque es mejor tener ese vínculo directo con la comunidad, porque además les da prestigio, porque además les gusta que se anuncie en la corrida de toros, les gusta que se anuncie en el autoparlante o que se hagan eventos en donde se le reconozca la aportación de los migrantes. Y persiste mucho el sentido de la comunalidad, ¿no? Eh, tanto acá y como en Estados Unidos. Y eso afianza y eso articula. Por ser miembros de la comunidad, empieza a trabajarse cada vez más en estos aspectos. La rivalidad la vamos a ver nosotros, eh, perdón, en competencias a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel de eventos. Y nosotros lo podemos identificar, tal vez los que no son parte de la región no se dan cuenta, pero nosotros nos identificamos con la indumentaria de las mujeres, son las de Cumachuén, son las de Cheranástico, son las de Lagos, son las de otra comunidad, pero también por su forma de hablar, ¿no? Y vemos nosotros los regionalismos. Y entonces cuando hay eventos también lo podemos ver porque cada uno de ellos, a pesar de que todos bailen la danza de los viejitos, vamos a ver que hay variantes. Vamos a ver que la música es un poco distinta. Tal vez no lo identifiquemos de buenas a primeros, pero quienes conocen van a decir, ah, sí, pertenecen a la comunidad.
¿sí? Porque cada uno está buscando precisamente esa identidad étnica que le dé como ese realce, ¿no? Eh, en la membresía de Ser Comunero se ha empezado a rescatar mucho y eso de ser comunero también ha llevado a asambleas a decir, bueno, pues vamos a revisar el padrón y quiénes viven, quiénes sí viven aquí, quiénes ya no están. Y empieza la disputa también en decir, pues ya no están, ya se fueron a Estados Unidos, borrémoslo. Y ellos también reclaman estando ahí, ¿por qué me vas a borrar, no? Si yo tengo mis tierras, o yo sigo dando mis cooperaciones, o yo sigo haciendo mi servicio. Y es como una presión social que tú sabes que eres miembro de la comunidad, aunque seas ciudadano norteamericano, tengas papeles, o ya no vivas siempre en la comunidad, una presión social que te obliga también a cumplir con estos elementos en comunidad y lo que le da el sentido a la comunidad. Y de pronto hay dichos que dicen, todo esto es prestado. Si no acompañas, no te van a acompañar. Vivir en comunidad es cumplir justamente con estas cooperaciones y con otros elementos que están presentes allí y que te permiten seguir teniendo voz y voto dentro de las comunidades. La que sigue, organización comunitaria. Ya voy a ir cerrando en un rato más. Entonces, la identidad étnica, la identidad étnica está presente allí y es fundamental, ¿no? La lengua materna. Eh, yo puedo identificar quiénes hablan cantadito, quiénes hablan chifladito, quiénes hablan un poco más eh, chunaki, como dicen ellos, quienes hablan un poco, quienes hablan con la nariz, quienes con el paladar, y me doy cuenta de las variantes que hay en Estados Unidos con el uso de la lengua materna. Eso es lo que les da identidad, todavía es parte de lo que está, y interesados sí en que las nuevas generaciones puedan aprender, pero allí está, digamos que la yuxtaposición con las jóvenes generaciones de que toman sus decisiones y de que no lo hablan como quisieran, ¿no? Pero de alguna manera saben el origen y que también tendrían que aprenderlo. Y hay ejemplos claros, ¿no? El caso de Comachuen es un claro ejemplo de la organización de los migrantes que van a trabajar de manera temporal a Elba, Nueva York, pero cómo tienen un proyecto. Es decir, es este personaje del tío, que es todo un personaje dentro de la comunidad, ha tenido esa visión sin tener la formación académica. Se le ha reconocido el trabajo por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Migrante y de varias organizaciones, porque tan solo con decirles a quienes participan en este programa que tienen que cooperar por la temporada que fueron a trabajar, pero se tiene que ver reflejado en algo, y lo vienen haciendo desde hace rato, ¿sí? Y creo que ellos no necesitan también este reconocimiento eh, oficial por parte del gobierno para decir que están haciendo en la práctica, lo están haciendo, están aportando su dinero, han mejorado la iglesia, han construido 2 aulas y eso la Secretaría de Educación, pues dice, oh, qué bueno, ¿no? Nos están ayudando. Eh, ellos están cumpliendo y se sienten bien, se sienten contentos, satisfechos porque creen y le están apostando a algo que es la educación. Cuando estaba en estos eventos, como ya, sin ellos tener la formación académica, o sea, están apostándole a la educación y la biblioteca. Impresionante. Yo creo que de las mejores que tenemos en la región, se va a consolidar en un buen proyecto. ¿Y qué viene más? Habrá que preguntarles qué están pensando, ¿no? Y han apoyado también a los miembros de su comunidad en competencias deportivas. Y otro caso es el de Cherán, que en algún momento hemos comentado las fogatas transnacionales a raíz del movimiento que se da en el año 2011, cómo desde allá entre familias se organizaban y hacían su fogatita, eh, y la idea era como también platicar acerca de lo que pasaba en la comunidad, pero meter presión también desde allá. Y cuando llegaban esos comentarios a las asambleas comunitarias, decían, ¿y estos quiénes son para que nos digan qué tenemos que hacer? Pues que vengan, no es lo mismo estar enfrentando al crimen y estar alzando la voz desde allá afuera, ¿sí? Y también querían puestos de representación.
se discutió tanto que se les dio cabida y sí hay quien hacía este trabajo de ir y venir y cumplir también con en las fogatas, ¿no? Y parte de las ideas también que aportaron para hacer un gobierno indígena, pues también vienen desde allá, ¿sí? En su momento esto no se comentaba por cuestiones también de seguridad y, eh, y toda esta aportación económica, todo este conocimiento que ayudó de quienes son miembros de la comunidad, pero viviendo fuera y lo vivían y lo veían desde la distancia, ayudó mucho, ¿no? Es como se le empezó a dar forma también a todo este proyecto y también reconocerles que no solamente ese proyecto nace desde acá, sino con todo el aporte de ideas que hicieron, eso ayudó mucho. Incluso los primeros entrenamientos que hubo hacia las rondas comunitarias es de gente que estuvo y que tenía experiencia en Army, ¿no? Y que viene y decir cómo debe de ser una organización. Es decir, todo este trabajo de comunidad transnacional pues ayudó mucho. La siguiente, reflexiones finales. Los dilemas por el asilo político en Estados Unidos. La siguiente, Roberto. Gracias. Eh, Tenemos registrado alrededor solamente en la región, junto con la Secretaría del Migrante, porque es difícil saberlo, cuántas personas exactamente pidieron el asilo político en Estados Unidos, pero sí fueron varias y varias personas que estamos hablando en un promedio de 350 personas ya, de las que encuestamos, sobre todo para el caso Cherán, eh, que se fueron a Estados Unidos. Y que otro asunto también es que se llevó el tema a una asamblea comunitaria y decir, bueno, ya se fueron, son los vendepatrias, son los que abandonaron su país, pues apropiémonos de su propiedad, dejémoslos fuera del padrón de comuneros, es decir, varias propuestas, eh, dicen, pues ya no van a regresar. Y se revisó incluso qué dice en términos de asilo político y se decidió respetar, ¿sí? Eh, y de no embargar como que esos bienes. Ese es otro tema porque la gente que se fue por persona estaban cobrando 80,000 pesos. Hubo documentos falsos de los tres niveles de gobierno que se prestaban para darles cartas y con esa pudieron entrar a Estados Unidos y ya vemos que pasaron por allá en un cuarto frío, 72 horas, viven con el brazalete, esperando su cita en la corte, no se sabe qué va a pasar ahorita con ellos, con las políticas antimigrantes de Donald Trump, si les va a dar continuidad, es decir, es un dilema todavía esto, ¿no? Y es algo como que está muy actual. Y en otros casos, en otras comunidades también registramos los de asilo político, y es algo del que no se quiere hablar, ¿no? Es algo del que todavía se apenas se da como vergüenza. Y, y ellos mismos incluso están con el brazalete, tanto en la muñeca de una de las manos o del pie. Eh, Otro caso interesante que ya hemos documentado y que está por ahí un artículo que he publicado es el caso de cómo se organizaron los, los de Cherán para comprar 5 acres de tierra en Orlina, Carolina del Norte, y construyeron el rancho San Francisco de Asís, impresionado por la cantidad de personas que participan, pero los eventos que hacen y cómo empiezan también a tener, digamos, este vínculo muy fuerte con la comunidad de origen, ¿no? Eh, Otro caso interesante también es cómo los norteños ahora van a ver ustedes muchas de estas evidencias en YouTube, no hay tiempo para mostrar tanto, pero ellos mismos les piden a los youtubers locales que hagan como ciertos videos con ciertas características que muestren que no solamente sean fiestas, sino que muestren como la otra realidad, porque ellos son los que incluso están apoyando, están financiando, le están mandando dinero y eso es como que los mantiene muy, todavía más conectados con la comunidad de origen. Y vamos a ver nosotros que hay casos de radios comunitarias que están acá en Michoacán, pero las escuchan de manera simultánea en Estados Unidos. La Guarecita, por ejemplo, de Chavira,
que pues está, de eso vive, ¿no? Y lo mismo lo estás escuchando en Carolina del Norte que en Los Ángeles. La podemos estar escuchando ahorita. O Radio Huecorio, ¿no? Que de una chica que de origen, que nació en California, pero está haciendo un proyecto aquí en Huecorio justamente, o los de Carapa, ¿no? Entonces se sienten identificados con este tipo de elementos que estando fuera del territorio, pues los acercan, ¿no? Y bueno, no se diga ya todos estos eventos de fiestas patronales que de manera simultánea están presentes allí, y la organización social de los purépechas empieza por la familia y se extiende a nivel de comunidad y hay algunos clubes. Ahorita el asunto de los clubes está como muy entreveremos porque está como en stand-by por la misma situación que se vive en el estado de Michoacán, de tantos cambios de secretario del migrante, secretarios van, secretarios vienen, ahí siguen ellos haciendo su trabajo en labor comunitaria. Y si nosotros sumamos todo este trabajo de comunidades, esto va teniendo aportes a nivel económico, va articulando también a los purépechas y tiene también todo un sentido de identidad. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Casimiro. Creo que has abordado de manera muy general un vasto tema como lo es la organización social y comunidad de los purépechas en Estados Unidos. Yo solo quisiera agregar y quizá en las preguntas que voy a formularles a continuación, más adelante, nos ahondaras un poco cómo le han hecho ellos para organizarse en la celebración de fiestas, en la preservación de la lengua, de las pindecuas, de la gastronomía, porque si bien eres un estudioso de la migración purépecha, y tú mejor lo sabes que yo, a diferencia de los oaxaqueños o de otros grupos también indígenas que radican en Estados Unidos, los purépechas como que han tenido su particularidad en la organización. Por ejemplo, en el caso de Comachuén, los de Comachuén no pertenecen a un club, a una organización de migrantes. Ha sido una iniciativa entre ellos, ¿no? Obviamente debe de haber un líder y un líder está dentro de ellos. Entonces, si pudiéramos más adelante dialogar en este conversatorio. Muchas gracias, Casimiro. Ahora voy a cederle eh, la palabra a Atahualpa, pero antes de ello voy a dar una breve semblanza de quién es Atahualpa Chávez Valencia. Atahualpa es licenciado y maestro en historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Económicas Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, donde se desempeña como profesor investigador, candidato del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Sus áreas de interés son la historia social y cultural, historia del tiempo presente, etnohistoria e historia indígena, a partir de las cuales ha desarrollado las siguientes líneas de investigación: historia del indigenismo en Baja California, agencia, organización, comunidad, migración, movimientos sociales y cuestiones agrarias entre la población indígena nativa inmigrante residente de Baja California. Bueno, voy a cederle la palabra al doctor Atahualpa, quien tiene un tiempo de máximo 15 minutos y ya ahorita en la siguiente etapa vamos a responder unas preguntas que yo les iré haciendo a cada uno. Entonces, Atahualpa, es todo tuyo el espacio, puedes poner la presentación. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver la presentación? Sí, sí. Ok. Bueno, pues primero agradecer a Roberto por la invitación, al doctor Gustavo López y pues un gusto coincidir con Casimiro. Nuevamente ya hemos trabajado en algunas ocasiones. Entonces, un gusto estar aquí para compartir pues esto que es algo muy general sobre la organización social y comunitaria entre los purépechas, específicamente en Baja California. No lo quise trabajar de forma más nacional porque como vemos, Casimiro trabajó la parte más internacional y la parte más nacional, pero se desbordaría en cuanto al tiempo si lo trabajáramos así. Lo voy a acotar específicamente a Baja California y pues voy a empezar señalando pues que la presencia de los purépechas acá en el noroeste de México pues lo podemos identificar a partir de 1950.
Lo identificamos sobre todo a partir de testimonios de algunas personas con las cuales he platicado de manera informal, pero también a través del planteamiento de entrevistas, y que ellos señalan que por lo menos para 1950 ya había gente de Arantepacua, había gente de Quinceo, de Santa Fe de la Laguna y de Sinsunzan. Por ahí alguien mencionó también a gente de Comachuén, tal vez Roberto, que está aquí y que es de esa comunidad, nos pueda decir si por ahí tiene referencias de sus paisanos acá en el noroeste, en Baja California, específicamente en Tijuana, que es la referencia de esta población originaria de Comayagüela. En cuanto a los censos, que son una fuente pues, importante para trabajar cuestiones de migración, aunque sabemos que son aproximaciones, pero son aproximaciones que nos dan indicios sobre la presencia de esta población acá en Baja California, son registrados a partir de 1970. En el censo del 70 son registrados como tarascos. Para ese momento se señala que hay 92 purépechas, perdón, 92 tarascos acá en Baja California y pues hay una distribución, ¿no? La mayor población o la mayor residencia de purépechas en Baja California siempre va a ser en Tijuana. Es el lugar al cual más recurren los migrantes de origen purépecha. 1980 es un caso que llama mucho la atención, cómo se pasa de 92 tarascos a 11.003 tarascos. Ahí hay que cuestionar mucho las cifras porque llama la atención el salto que da en 1990 y que se registraron otra vez solamente en 1062, ahora purépechas. Entonces, no sabemos qué pasó ahí, no hace falta un análisis más profundo para identificar por qué la cifra se eleva hasta 11.000 y después se reduce a 1.000. Una explicación puede ser ese cambio en cuanto a la autoafirmación, ¿no? A cómo llamarse ahora. El salto de, bueno, el paso de ser Tarasco ahora a ser Purépecha, ¿sí? Entonces, como que el parámetro fue vamos a identificar a los Purépechas, y pues mucha gente aún no se identificaba con eso. Recordemos que eso es parte de un proceso de reivindicación étnica y cultural en la región Purépecha, y que mucha gente se va dando cuenta después de que ahora ya somos Purépechas, ¿no? Toda la vida habían sido Tarascos y ahora son Purépechas. En el 95, pues se mantienen más o menos las cifras, 1.553 purépechas, en el 2000, 2.097 purépechas, en el 2005 otra vez se reduce el número a 1.500 y en el 2010 se eleva un poco, ¿no? En el 2010 también llama la atención de que en el censo se identifica tanto al purépecha como a tarasco, como que es similar, ¿no? Si dicen que son purépechas, pues es similar a ser tarasco. Si dicen que son tarascos, es similar a ser purépecha. Entonces, más o menos se mantienen los números. Aquí lo interesante es que entre 1950 y el 2020 o el 2025, pues se fue consolidando de manera paulatina, una ruta migratoria directamente de la región purépecha a Baja California. Sobre todo es a partir de 1990, cuando la gente viene directamente a Baja California. De 1990 hacia atrás, pues la gente le interesa venir a Baja California, pues para buscar llegar a Estados Unidos. Es ubicar a Baja California como un espacio de tránsito o de residencia temporal y vámonos para Estados Unidos. A partir del 90, cuando se consolida, bueno, sobre todo en la transición 1980-1990, se consolida el sistema, todo lo que es esta industria manufacturera de las maquilas y eso es muy atractivo para que la gente venga a trabajar aquí, en específico a Tijuana, y también el área de agroindustria en San Quintín y también es un gancho para que la población indígena, no solamente purépecha, sino de varias partes del país, pues se venga acá a Baja California por la oferta laboral que está ofertando, perdón, pues sí, que pone a disposición de la gente, ¿no? Entonces, destacar en esta tabla, lo que ya les comentaba, ¿no? La consolidación de una ruta migratoria directamente de la región purépecha hacia Baja California y que la gente es cada vez más consciente de este proceso de reivindicación étnico-cultural que implica pasar de Tarasco a ser purépecha. Cuando los purépechas llegan aquí a Baja California, es bien interesante la dinámica étnica en la cual se van a insertar, étnica y cultural en la cual se van a insertar. No es solamente un cliché el decir que Baja California es uno de los lugares más multiculturales del mundo, porque en la práctica pues es así. Hay gente nativa de México, como del extranjero, tanto indígenas como llamados mestizos, mexicanos, de todo de aquí. Entonces, en cuanto a grupos indígenas, los primeros con los cuales se van a encontrar los purépecha van a ser con los grupos indígenas nativos, aquellos que son originarios de la península, y que básicamente son cinco, los Kumiai, los Paipai, los Pucapá, los Quiliba y los Cochimí. Pero a la par de ellos, también hay un número muy significativo de población migrante, bueno, población indígena migrante, o también llamados asentados.
Ellos también es muy interesante cómo piden que ya no se les siga llamando migrantes, sino que ahora se les llame asentados, porque tienen una residencia permanente aquí en la entidad. Entonces hay un sinfín de, bueno, un sinnúmero de grupos que ya están aquí en Baja California, y pues entre ellos están los purépechas. Al final tenemos que aquí en Baja California podemos encontrar presencia de población originaria de 26 estados del país, que en términos muy generales son representantes de 53 lenguas indígenas de las 68 existentes o reconocidas que hay en México. Bien, estos purépechas que están llegando aquí a Baja California desde 1950, ¿dónde están? ¿En qué comunidades, en qué asentamientos rurales, urbanos, en qué colonias están asentados ahora? Como les comentaba, el número más significativo se encuentra en Tijuana, aquí en Tijuana. Hay gente sobre todo de Antepacua, de Tanaco, de Turicua y de Quinceo. Son los grupos que se pueden identificar como de manera más fácil, porque se agrupan de manera más constante y porque llevan a cabo fiestas, porque llevan a cabo eventos, porque llevan a cabo algunas recaudaciones de apoyo, porque tienen líderes ya reconocidos o agentes reconocidos por instituciones políticas, económicas, perdón, políticas, educativas o culturales. Entonces, esos grupos ya están como muy conocidos aquí en Tijuana. Hay algunas colonias en las cuales se ubican, el Pedregal de Santa Julia, en Valle Verde, en Camino Verde, en la Colonia Reforma, en los Sánchez Taboada, en la 10 de Mayo, que ese lugar es como emblemático, entre la 10 de Mayo y el Nido de las Águilas, son como los más antepacua, bueno, más purepechizados, porque ahí se llevan a cabo las fiestas patronales de esa comunidad de Antepacua. Después tenemos aquí aquí se movió, ya. Después tenemos en Playa de Rosarito, tenemos a la población originaria de Janitzio, y que ellos, pues también muy emblemático, que ellos siguen como este patrón de asociarse, de reunirse para vivir en una colonia en específico, que es la colonia Constitución. Caso contrario a la gente de Antepacua, de Tanaco, de Turico, de Quinceo, que están en Tijuana, que tienen un patrón de asentamiento mucho más disperso, que están regados por toda la ciudad. Después tenemos en Mexicali a la población de Ichán, originaria de Ichan, que ellos en mayor medida se encuentran residiendo en la colonia Colos, aunque la mayoría pues también está dispersa, pero esa colonia en particular es donde se concentra el número más significativo de ichanenses acá en Mexicali. Después en Tecate tenemos a gente originaria de Santa Fe de la Laguna, en específico están en el ejido El Encinal, en Loma Toba, ahí está la población originaria de Santa Fe de la Laguna. Y en San Quintín, Ensenada, ahí tenemos gente de Antepacua, de San Andrés Giróndaro, de Santa Fe de la Laguna. Hay como que hay una presencia también importante, pero son número más reducido, ¿sí? Entonces, en todo Baja California también tenemos gente de Paracho, de Cebina, de Nahuatl, de San Lorenzo, de Aranza, de Rongarícuaro, de Nurillo, de Capacuaro, de Calzón, de Tanaquillo, de Guácito, de Sopoco, de todos los que podemos ver ahí, ¿no? De Cherán, de Tacuro, de San Juan Nuevo. Entonces, hay una presencia muy importante de población purépecha aquí en Baja California. Eso me llamaba mucho la atención a mí cuando llegué por primera vez aquí a Baja California, cuando llegué a Tijuana en el 2016, ya como estudiante del doctorado. Me llamaba la atención cómo los migrantólogos o los purépechólogos no volteaban para acá, para Baja California, por la presencia tan importante de esta población acá, ¿no? Después me di cuenta cuando presentaba este tema en congresos, sobre todo en el centro de México, pues de que era desconocida esta presencia de purépechas acá. Entonces sí es importante como que voltear un poco más y hacer trabajo más colaborativo para profundizar en las formas de vida, en la cuestión laboral, en la cuestión organizacional, en los vínculos, comunidad de origen, comunidad de destino. Entonces es un espacio muy productivo o con muchas posibilidades para producir investigaciones importantes. Bien, esta población que está aquí en Baja California, ¿cómo se organiza o en qué le interesa organizarse? Lo primero que ellos plantean una idea de cooperar o de organizarse es cuando llegan. Prestar asistencia, prestar apoyo básicamente a familiares y a paisanos, ¿no? Llegan los primeros migrantes y lo que hacen, primero se organizan para recibir a los nuevos migrantes, ¿sí? Básicamente prestando desalojamiento, donde quedarse a dormir, donde poder dejar sus cosas mientras consiguen un lugar, donde llegar a descansar después de trabajar, proporcionarles en los primeros días alimentación, apoyarlos para lograr obtener empleo.
apoyarlos en algunos trámites, sobre todo cuando se quieren insertar dentro de la oferta laboral formal, pues hay que ayudarlos a tramitar algunos documentos para que puedan entrar a las maquilas o para que puedan trabajar, no sé, con algún patrón que exija algún documento, etcétera, ¿no? También, pues el caso de las defunciones es muy sintomático, como los migrantes aquí pues hacen esa labor de reunirse y pues informar primero que ha fallecido alguien aquí en Baja California y que pues lo más recomendable siempre es que se vaya a descansar allá en su lugar de origen, ¿no? De todos los grupos que vimos, bueno, todas las comunidades que vimos en la diapositiva anterior, el caso más, en el que conozco y que tengo más información de que llevan a cabo esa práctica es la gente de Arantepacua. Ellos sí son muy constantes cada vez que alguien fallece aquí o alguien que fallece en Estados Unidos y que lo tienen que trasladar para México o que muere en la frontera. Lo que hacen es organizarse, cooperar y enviar los cuerpos para Arantepacua. En eso sí siempre son muy solidarios. Lo otro que se organizan es, pues, como lo más común en cuanto a los grupos migrantes purépechas, es organizarse para continuar con las fiestas. ¿Qué festejan? Pues lo mismo que festejan en Michoacán: bodas, bautizos, 15 años, confirmaciones, de todo lo que tenga que ver con festividades civiles, pero también las festividades religiosas, que es como lo que impulsa más la organización de los grupos purépechas fuera de la región de origen. Que se festeja? Pues a las vírgenes, a los santos patrones. Aquí en Baja California, por ejemplo, de manera específica, los de Anantepacua festejan de manera importante a la Virgen de la Natividad. En agosto, los de Tanaco festejan a San Martín Caballero. Los de Janitzio, que está en Rosarito, festejan a San Jerónimo y también hacen una fiesta muy importante en diciembre con Navidad y el Año Nuevo en enero. Y la gente de Ichan, ellos principalmente festejan San Francisco en octubre. También importante la celebración del Día de Muertos, sobre todo la gente que está en Rosarito, originaria de la isla de Janitzio. Ellos son muy reconocidos, bueno, desde que llegaron a Baja California, cuando se fueron para Rosarito, fueron reconocidos en primera instancia por eso, por la celebración del Día de Muertos. Es muy interesante cómo me comentaban ellos, sobre todo Lázaro Guzmán, que es con el que he tenido más contacto allá desde que llegué, como ellos cuando llegan allí a Rosarito, lo primero que piden es un permiso para que se les deje, ya tenían difuntos ahí, que se les deje ir al panteón el día 1 y 2 de noviembre para que hagan lo mismo que hacen en la isla. Entonces me menciona él cómo pues no fue complicado para ellos que el gobierno municipal les abriera las puertas del panteón, porque también era como un plus cultural para el municipio, ¿no? Entonces fueron aceptados muy rápido en cuanto a eso, ¿no? Y después los trajeron a Tijuana para que llevaran a cabo elaboración de altares en el centro cultural más importante que está aquí, que es el Centro Cultural Tijuana, y es como han como llevado más allá de solamente festejar como se festeja en Michoacán, sino que también hacer visible esa parte cultural aquí en la frontera. También tenemos la parte que tiene que ver más con los referentes étnicos y culturales, y que es el festejar también acá en Baja California el Año Nuevo Purépecha, que va acompañado también con la adopción de los símbolos como la bandera purépecha y que también están presentes acá, sobre todo desde el 2018, cuando se empezó a festejar el Año Nuevo Purépecha en Rosarito y después se vino para Tijuana, pero ya es constante hasta la actualidad. Hay que comentar que no se realizó la fiesta nada más porque sí, sino que se conformó un consejo como en Michoacán, un consejo del Año Nuevo Purépecha que solamente funciona para celebrar esa festividad y para llevarla a cabo aquí en Baja California. Primero se tuvo que comunicar y pedir permiso con el consejo de excargueros allá en Michoacán. Ellos aprobaron y es así como se llevó a cabo la primera edición acá del Año Nuevo Purépecha. Después tenemos esta parte de la cuestión cultural, que es que los migrantes purépechas pues no ven con malos ojos el salir y presentar y exhibir y dar a conocer sus referentes culturales, participando en muestras gastronómicas, en presentaciones de danzas. La mayoría de los que están acá practican algún tipo de danza. La gente de Ontepacua, ellos que llevan a cabo la danza de los moros. La gente de Rosarito, ellos tienen los moros, bueno, ellos tienen los viejitos, tienen los diablos, tienen la danza del pescado.
tienen un montón, ellos tienen como más diversidad y están más organizados en esa cuestión. La gente de Ichan, ellos manifestaron que ellos en la fiesta de San Francisco llevan a cabo la danza de los negritos y la gente de Tanaco, ellos la danza de los muertos. Entonces está muy presente acá, ¿no? Y pues también la parte de la música, las pirecuas están también siempre ahí en la vida cotidiana y en los eventos culturales en los cuales son partícipes. Tienen orquestas, orquestas de cuerdas y también tienen de viento y, bueno, orquestas acompañadas tanto con cuerdas y viento. Y también hay bandas de música, bandas más populares, ¿no? De tambora y de tuba y eso, pero que también se dedican a tocar pirecuas. Un caso muy representativo es la gente de Ichan, pues ellos son músicos, digamos, casi de por su ADN. Entonces, cuando llegan acá a Baja California, pues ellos se dedican, o lo primero que se dedican es a la música. Ahora, en la actualidad, destaca que ellos tienen mucha presencia en Estados Unidos por la orquesta que formaron. Pues la gente de Estados Unidos, purépechas, los está solicitando de manera constante para que vayan allá, pues básicamente a acompañar fiestas de todo tipo o algún festival que organicen los purépechas a aquel lado, ¿no? Y también está la parte política, que tiene que ver con la participación directa o indirecta de los purépechas en los procesos electorales, ya sea como candidatos, ya sea como gente que promueve a cierto candidato y que pues lleva a la comunidad o que a nombre de la comunidad solicita algo a algún candidato y después hay compromisos y todo eso, ¿no? Como se manejaba antes en la mayoría de las comunidades purépechas allá en Michoacán. Y de manera más directa fue la participación de algunos purépechas en este proceso de acciones afirmativas, que aquí en Baja California empezó, bueno, se tuvo que aplicar de manera obligada, que ya saben cómo funciona esto, no es de manera voluntaria, siempre tiene que obligar al Estado y a los partidos políticos. A partir de 2019 empezó esto, ¿no? Aquí en Baja California, de que los partidos políticos, por obligación, y como deben de proponer candidatos indígenas. Y por ahí hubo algunos purépechas, de todos solamente ganó uno en la primera acción afirmativa, que quedó como regidor en Mexicali, hijo de, ahorita lo vamos a ver más adelante, y en Rosarito, en estas últimas elecciones, también quedó una persona que se autoafirma como purépecha, aunque no es de la población de Janitzio, pero también allí está, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de organización, como vemos allí en el listado, pues van trascendiendo de lo individual a lo familiar, de lo familiar a lo comunal o a la comunidad y de comunidad a asociación civil. Y que es lo que vamos a ver ahorita muy, muy rápido. Es, bueno, aquí un ejemplo de cómo se organiza una comunidad o cómo es organizarse en comunidad acá en Baja California. Este es el ejemplo específico de la gente de Janitzio que está en Playa del Cerrito y que este es el modo como se organizan para llevar a cabo las fiestas de San Jerónimo y del Cristo de Carácuaro. Y interesante también cómo llegan estas imágenes para acá, que ya en otra ocasión podemos ampliarla. Tal vez en las preguntas por ahí podemos hablar algo de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan? Pues básicamente todo parte de la devoción, de esta fe, de creer en estos santos, en estos Cristos y la necesidad de traer para acá imágenes religiosas. Entonces, para poder llevar a cabo esta fiesta tienen que organizarse, en específico esta gente de Janitzio trae un sistema o implanta o continúa con el sistema que se manejaba en Janitzio, que básicamente son las llamadas cofradías, y que las cofradías se encargan de la cuestión religiosa. Ellos van a ver todo lo que tiene que ver con la capilla, con los santos, con las flores, con todo eso que tiene que ver con la parte, la misa y eso, ¿no? Mientras que también se establecieron otro grupo, que fue el grupo étnico Purépecha, que estaba encargado más de gestiones, más de cuestión civil y política, territorial. A ver, vamos a llevar la fiesta así, pero ¿dónde la vamos a hacer? ¿No? Pues que en aquel terreno, ¿no? Pues el terreno no lo podemos ocupar nada más porque sí, tenemos que solicitar permisos y apoyo económico para otras cosas, etcétera. Entonces, ese grupo étnico es el que va a llevar a cabo estos trámites más políticos, sociales. Ese grupo étnico en el 2003 pasó a ser una asociación civil que se llamó, bueno, que sigue llamando Renacimiento Purépechas Janitzio. Después tenemos que a partir de toda esta organización en comunidad para festejar a los santos, se identificó que lo más adecuado era, porque la lógica era que los santos regresaran a Michoacán, se identificó que lo más lógico era que los santos se quedaran aquí en Baja California. Entonces, ya que decidieron eso, pues ahora se dieron cuenta pues, de que necesitaban un lugar donde resguardar sus imágenes. Pues empezó a germinar la idea de que lo más adecuado era construir una capilla. Entonces, el grupo, el Renacimiento Purépecha, empieza a gestionar
todo lo referente con terrenos para que ellos puedan edificar su capilla en tal lugar, después organizar a la comunidad para en las faenas, para ir a construir la capilla. Ellos mismos son los albañiles que llevan a cabo la construcción, establecer cuotas, donaciones, hacer bailes, hacer kermeses, hacer participar a toda la población para obtener recursos. Después de eso se dan cuenta de que a partir de esa organización religiosa y comunal, pues pueden obtener algo más y empiezan a plantear un proyecto comunal ahí en Playas de Rosarito que tiene que ver con no solamente construir la capilla, sino que también empiezan a identificar pues, que necesitan escuelas para los niños y para que continúen sobre todo con una educación bilingüe, o de preferencia que sea una educación completamente en purépecha. Eso fue realizable hasta la actualidad, pero por lo menos que fuera bilingüe, ¿no? Tal vez buscar el establecimiento de una plaza comunitaria, un área deportiva y, ¿por qué no, una cooperativa para elaborar piñatas? Porque los purépechas de Janitzio, cuando llegan allá, bueno, desde que llegan a Tijuana, lo primero en lo que se emplearon fue en elaborar piñatas. Poco a poco esa práctica ha ido perdiendo como la centralidad que tenía, y ahora los janitienses se dedican pues bueno, a diversidad de oficios aquí en Baja California. Dentro de esta organización, tanto comunitaria como social, pues también está esta parte de la gente que quiere ir más allá de la comunidad. No desligarse de la comunidad, sino buscar algo más allá, fuera de la comunidad, en beneficio de la comunidad. En los trabajos que he hecho le he llamado a esto agentes indígenas, en específico purépechas, y aquí tenemos algunos de los más representativos. Está Lázaro Guzmán, él es el agente de Janitzio. Está Hugo Cortés de Antepacua y Jesús Romero Martínez de Tanaco. Y pues ahí vemos las asociaciones civiles a las cuales pertenecen. ¿Qué es lo que buscan ellos? Cuestiones educativas, obtención de becas, que se les reconozca en la Constitución, que sean reconocidos como sujetos de derecho, y algo bien interesante que me comentaba sobre todo Jesús Romero, que se les identifique como grupos o como grupo purépecha. Lo que mencionaban por ahí de manera no constante, si lo mencionó en su momento Lázaro, perdón, Casimiro y Roberto, es aquí en Baja California se pensaba o se identificaba que los indígenas que había eran todos oaxaqueños. Y eso era como muy despectivo, ¿no? Oaxaqueños, los oaxaquitas. Y lo que ellos dicen es, tuvimos que salir al espacio público, tuvimos que organizarnos más allá de la comunidad, pues para que se dieran cuenta que aquí también había purépechas y que no todos somos iguales. Entonces también el conformar estas asociaciones civiles es una forma de particularizar la identidad étnica y de marcar diferencias étnicas y culturales, ¿no? Después estos purépechas también se insertan dentro de organizaciones que van más allá de lo purépecha. Caso muy, que yo lo resalto siempre que tengo una participación, es la integración de los purépechas en el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Ese Frente Indígena estuvo pues siempre muy hermético a que la participación fuera de indígenas, pues como su nombre lo dice, originarios principalmente de Oaxaca, mixtecos o zapotecos o triquis. En el 2005, entre el 2005 y 2006, se insertaron Hugo Cortés Lemus de Antepacua y Lázaro Guzmán de Janitzio, y la consecuencia de que ellos se insertaran, lo mencionaban ellos en la entrevista, es porque ya no había liderazgos oaxaqueños importantes aquí en Baja California. En Estados Unidos no, allá siguen muy fuertes todavía, ¿no? Pero en Baja California los liderazgos habían como menguado un poco. Entonces, por eso les permite ingresar al FIOP, y al ingresar, el FIOP tiene que cambiar de denominación. Ya no va a ser Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, ahora va a ser Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Después, cuando ellos salen, otra vez como que hay este regreso a lo oaxaqueño, y en la actualidad pues se mantiene otra vez así. Frente Indígena de Organizaciones, no, Frente Indígena Oaxaqueño otra vez Binacional, por ahí otra vez, ¿no? También son parte de esta red de organizaciones indígenas transnacionales de Baja California, donde coinciden con Kumiais, con Otomíes, con Mazaguas, con Mixtecos, con Náhuatl, con un montón de diversidad de grupos indígenas, y también han sido parte de esta Gobernatura Indígena Pluricultural de México, que tuvo varias representaciones en los estados, muy cuestionada esta gobernatura, pero ahí figura Silvia Rivera Rangel, que ella se autoafirma como purépecha, y pues por eso también la traigo aquí a colación.
Y por último, el Parlamento Indígena Supremo de Baja California, en la cual Hugo Cortés Lemus en algún momento fue el presidente de ese consejo, pues Hugo es de Antepaco. Entonces, con eso lo que se busca es como velar por los derechos y la cultura de los grupos indígenas a nivel estatal. ¿Cuál será la relevancia de esta organización Purépecha en Baja California? Ya para ir cerrando, ya me voy a ir más rápido. Lo primero es que posibilitan el continuum o unidad comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que como bien lo mencionaba también, o lo mencionaba de manera constante Casimiro, pues no se pierde la relación, el vínculo entre la comunidad de origen y la comunidad de destino. En algunos momentos me señalaban, sobre todo Hugo Cortés, me dice, es que yo no veo ningún cambio. Cuando llegué a Baja California, nosotros seguimos funcionando igual que en Michoacán sin ningún problema con nuestras fiestas, con nuestra organización, con nuestra vida cotidiana. Tal lo que cambia solamente es el empleo, pero todo lo demás, la cotidianidad de la comunidad, pues sigue manteniéndose. Eso de reproducir comunidad todos los días, pues sigue sin ningún tipo de dificultades y de cambios significativos. Y pues acá en los lugares de destino se sigue fortaleciendo la reciprocidad, la complementariedad y el compromiso colectivo. Esto que mencionaba también Casimiro, ¿no? Del apoyo. Quien, por ejemplo, en Sevilla, pues como ya no hablamos purépecha, a él le llevamos el acompañamiento, pero que es básicamente lo mismo, ¿no? Tú tienes algo, yo te acompaño, yo te llevo comida, yo te llevo refrescos, te llevo arroz, te llevo dinero, te llevo azúcar, te llevo una vaca, te llevo, etcétera, ¿no? Te puedo ayudar en una boda con la música, con la banda, con etcétera. Entonces eso se sigue fortaleciendo acá en Baja California. Los sistemas de cargo se mantienen, las festividades se mantienen, la lengua se mantiene en la vida cotidiana y se impulsa también, sobre todo a partir de un taller que se ofrece en el Centro Cultural Tijuana. En ese taller lo imparte Hugo Cortés Lemus de Antepacua. Ahí hay sesiones cada sábado para que la gente vaya y aprenda o fortalezca el purépecha. Algo muy interesante que sucede allá es que la gente que va, pues la mayoría no es purépecha, ¿sí? Entonces, como que los purépechas, esta parte de ir a que alguien mal enseñe, como de manera escolarizada, como que no le llama la atención, ¿no? Es mejor el día a día, en la vida familiar, en la vida cotidiana, ahí aprender el purépecha. Se mantienen las danzas, la gastronomía, la vestimenta y pues la música, como ya les comentaba. Se fortalece esto de la identidad étnica a través de la bandera purépecha, a través de la celebración del Curicahuari Quinchecua. Entonces, hay un vínculo muy fuerte entre el lugar de origen y el lugar de destino de llegada. Bueno, ahí solamente les ponía un testimonio, ¿no? De que dicen ellos que pues se hereda la sangre, pero las tradiciones si no se practican, pues se olvidan, se pierden. ¿Qué es lo que dicen ellos? Nosotros seguimos acá sin ningún problema. Hay mucha gente que no pensó en algún tipo de fractura o de ruptura, o de que algo cambió, sino que fue un tránsito solamente de lugar, ¿sí? ¿Qué más se ha logrado con este tipo de organización comunitaria y social? El obtener espacios educativos, religiosos y de atención a pueblos indígenas. De resaltar lo que ha obtenido la gente de Rosarito, perdón, de Jalisco en Rosarito, que son dos escuelas bilingües, el preescolar Mincita Princesa del Lago y la primaria Sentimiento Purépecha. La capilla, que ahí la vemos todavía en construcción, en la diapositiva, pero que en la actualidad, si ustedes pueden ir allá, y que era la portada de la presentación, ya está terminada y ahora creo que estaban ya por finalizar el campanario, compraron una campana impresionante, entonces ya está como muy establecido el centro religioso y cívico, porque ahí está también la plaza comunitaria. También los purépechas, sobre todo Hugo Cortés, participó o acompañó a las mujeres, sobre todo mixtecas, que obtuvieron estos proyectos de Casa a la Mujer Indígena en el 2014 y se estableció aquí en Tijuana. También participaron para que en el municipio se empezaran a establecer departamentos para el desarrollo de los pueblos indígenas. El primero fue en Rosarito y después se fueron replicando aquí en Tijuana, en Ensenada y creo que quedaban pendientes por ahí Tecate y Mexicali. ¿Qué más? También han obtenido reconocimiento público y político. Ellos fueron partícipes en los procesos de consulta y de discusión de la Ley de Derechos y Cultura Indígena 2007 y de la Constitución local, en las reformas que ha habido para que se reconozcan los derechos y se reconozca sobre todo a los indígenas como sujetos de derecho. Pues ahí estuvieron también los purépechas. Ellos fueron fundamentales para que en los municipios se establecieran los reglamentos indígenas. Digamos que hay una legislación muy importante que considera derechos y cultura indígena. La cuestión es, como sucede en muchos espacios en México, que no se aplica o que se ponen muchas trabas para que se lleve a la práctica.
Ha habido funcionarios indígenas purépechas. Jesús Romero Martínez, por ejemplo, era parte de la llamada Dirección Estatal de los Pueblos Originarios de Baja California. Por desgracia, el compañero murió en la pandemia, pero en las acciones afirmativas, Isaías Morales de Ichan, él quedó como regidor allá en Mexicali. Eh, También organizarse, salir al espacio público como asociación civil o como comunidad, pues también les ha ayudado para establecer relaciones, sobre todo de colaboración con otros grupos indígenas, o con el gobierno estatal, o con el gobierno municipal, o con instituciones culturales y educativas. O no era muy frecuente. Ahora se ha reducido de manera general los eventos académicos, pero era muy frecuente que a los purépechas los llamaran para que fueran ponentes en alguna mesa, sobre todo el COLER, pues es un caso donde estaban de manera muy recurrente. Y pues con eso terminaría. Espero hayan quedado varias dudas para que podamos seguir con la discusión. Muy bien, Atahualpa, muy buena presentación también, al igual que la de Casimiro. Si este título del conversatorio se tituló Organización Social Comunitaria en el norte de México y en Estados Unidos, es precisamente porque el flujo migratorio de los purépechas pues no se ha centrado nomás en un lugar, ¿no? De hecho, nos estamos limitando porque los purépechas se encuentran distribuidos en distintos lugares y como bien refieres, perdón, no nos hemos abocado a estudiar casos de estudio muy particulares porque décadas pasadas, pues la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues fue un punto de reunión, ¿no? Cuando estaban creciendo las urbes, particularmente para el trabajo de la construcción o el trabajo del mercado de abastos. Posteriormente, con el crecimiento de la ciudad de Guadalajara, también se fueron para allá. Y de hecho, hay población indígena y purépecha en ambos lugares todavía. Pero algo muy interesante fue cómo después se fueron para esta área que tú estudias. Y no puedo dejar de hacerte esta pregunta, Atahualpa, porque creo que todos los que vean esta presentación, pues harán la misma pregunta y quizá tú tengas una respuesta. Nos has mencionado varios grupos de distintas localidades de la región purépecha, pero la pregunta inevitable es, ¿por qué no migran a Estados Unidos ya estando en el límite? O sea, porque entiendo que ya tienen un asentamiento de varias décadas y no es un asentamiento individual, sino familiar. Un asentamiento familiar en el cual han reproducido la cultura, las fiestas, tradiciones, la identidad, pero ¿por qué no? O sea, ya estando allí cerca, cruzan o sí cruzan y regresan, o qué sucede, qué sucede y por qué permanecen ahí. O sea, ¿por qué no ha sucedido con los que, por ejemplo, muchos de los que anteriormente radicaban en la Ciudad de México o Guadalajara ya han retornado a sus pueblos? Entonces, el caso de Tijuana, donde tú estás, es muy interesante porque yo he escuchado y conozco también a algunos conocidos de Arantepacua particularmente, donde dicen ellos que una gran cantidad de personas siguen radicando en Tijuana, ¿no? Y pareciera que no va a terminar el asentamiento allá porque se han adaptado al estilo de vida y pues tú tendrás alguna de esas respuestas. Bueno, esa sería la pregunta. De aquí en adelante voy a ir realizando preguntas que sí les pediría que fueran más puntuales porque ya estamos sobre tiempo, para que tengamos este diálogo, ¿no? Para que tengamos este diálogo e ir aclarando varias cuestiones. Y si pudieras iniciar con esa pregunta, la respuesta, perdón, Atahualpa, ¿de qué sucede? ¿Por qué no migran para allá? Y mira, tener una respuesta como general es pues peligroso, ¿no? Y complicado decir, todos deciden esto, pero más o menos la evidencia muestra que bueno, es atractivo, ¿no? Siempre es atractivo estando aquí, pero también están las barreras de la obtención de un documento, una visa, ¿no? No es tan sencillo también, ¿no? Debes tener, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Comprobar estabilidad económica, un trabajo estable, algunas propiedades, cosas así, ¿no? Como que eso complica de entrada, ¿no? La mayoría de la gente que llega acá, pues renta, o muchos están en proceso de regularización de su tierra, porque fueron invasiones, no sé, por algún tipo de situación, ¿no? Entonces, ¿por qué mantenerse aquí? Por lo que comenté, porque la oferta laboral de Baja California, pues con eso les da. Porque aquello que pueden obtener en el mercado estadounidense,
ropa, zapatos, muebles, electrodomésticos, está aquí en Tijuana. Entonces se evitan el cruzar, se evitan la fluctuación del dólar que cada vez pues, se tiende a subir. No les alcanza o no ven como si habláramos de una migración transfronteriza, ¿no? Trabajar aquí y cruzar para comprar allá, como que no conviene. Entonces deciden quedarse aquí en Baja California. Entonces la gente como que ve más viable también quedarse acá por los regresos. Si están en Tijuana, pueden regresar de manera más constante a su lugar de origen. Sobre todo pensando si cruzaran para Estados Unidos de manera ilegal, pues no pueden cruzar y ir o regresar cada 6 meses o cada año a Tepaco, a Tanaco, etcétera, ¿no? Y entonces, en cambio, estando acá, pues es más constante regresar. Es muy común, aunque ya estén asentados aquí de manera más definitiva, es muy común como la gente, cuando está llegando a la fiesta, se preparan para regresar allá. Y después regresan para celebrar la fiesta acá, porque las fiestas no son de manera simultánea. Por ejemplo, la última celebración de la Natividad el año pasado, en agosto, se hizo primero aquí y después se fueron para Michoacán, precisamente para continuar con este acompañamiento, ¿no? Algunos parientes son cargueros, son comisionados, son encargados y tienen que irse para allá a acompañar a la familia. Entonces yo señalaría de forma muy general, y pues arriesgándome sobre todo a que me hace falta un trabajo más de como aplicar una encuesta, ¿no? Que sería como más adecuado. Que sería esto, ¿no? La cuestión de la oferta laboral. ¿Sí? Aquí en Tijuana pues hay un montón de oferta laboral. Es, y era muy común, pero curioso, ¿no? Como vas por la calle y van los carros ahí ofreciéndote trabajo en las maquilas, cosas así, ¿no? Que nunca se satisface la demanda de trabajo en las maquilas. Más allá de que se puedan emplear en un montón de cosas, ¿no? Aquí hay gente que se emplea en el transporte público, hay gente que anda en las llamadas calafias, en los taxis, es gente purépecha, o en los servicios en el centro, o en la alfarería, allá en Mexicali, los de Chant, haciendo figuritas de barro, de yeso, de estas que vemos en las ferias, que llevan para pintar, pues la gente de Chant se dedica a eso, trabajando en la música, en la gastronomía, o allá en San Quintín en la pizca, etcétera. Entonces hay un montón de... Pues la oferta es muy atractiva. Muy bien, Atahualpa. Bueno, ahora voy a pasar con Casimiro. Casimiro también, al igual que Atahualpa, es inevitable no tocar la cuestión actual de la política migratoria en la administración de Donald Trump. Eh, con tu visita y con la relación que has tenido, estás teniendo con los migrantes documentados e indocumentados, ¿cuáles han sido las principales barreras que enfrentan los purépechas migrantes en Estados Unidos? O sea, ¿qué han hecho? ¿Cuál ha sido la reacción ante esta situación tan complicada que se está viviendo actualmente con Donald Trump? Habrá que ver que la política migratoria en Estados Unidos cambia en cada una de las administraciones. Lo que John Biden en su momento eh, promovió, el dar asilo, el dar ciertas facilidades a personas que llegaban a ese país, pues Donald Trump, parte de su estrategia política es echar abajo todo ese proyecto, ¿no? Y la ilusión eh, de muchas personas que tenían la esperanza de regular su situación migratoria. Donald Trump se tenía que mostrar como la persona que necesita ese país poderoso y mandar el mensaje al exterior, ahora con sus políticas arancelarias, pero también abanderar esa supremacía blanca, ¿no? Una política antirracial, antimigrante, discriminatoria, ha generado mucho miedo, mucho pánico entre la comunidad migrante, tanto así que los que no traen papeles se han visto en la necesidad, pues suspender sus actividades laborales, eh, pero no se han regresado. Ellos mismos dicen, si Dios quiere y nos agarran, pues nos tendremos que regresar, pero por nuestra cuenta no, ¿sí? Son conscientes de la situación que está pasando, están tomando sus precauciones, eh, saben que esto va a pasar y saben que es parte de una estrategia política y de que la presión internacional, pues a través de los aranceles está ahí y del Congreso de los Estados Unidos y con la esperanza de que pueda haber mejoras hacia la comunidad migrante, se mantiene, ¿no? Sin embargo, hay miedo, sin embargo, como vemos, también ya no pueden viajar desde el propio Estados Unidos de la semana pasada porque ya les piden una identificación, sobre todo si van a tomar un vuelo.
que no traen licencias de conducir, pero este arraigo familiar, este arraigo pues está ya. Hay personas que tienen años esperando eh, alguna regularización y pues no se da. Y siguen y continúan con esa ilusión, continúan con esa idea de que algún día pueden arreglar su situación migratoria. Mientras tanto, toda esta cuestión de las fiestas, de las tradiciones, por eso cobran relevancia, ¿no? Porque pues es una manera de estar en contacto con su cultura, con su origen, los mantiene vivos, los mantiene con esperanzas y cada vez se fortalecen más. Y la cuestión familiar pues está presente y el cobijo se nota, ¿no? Ahora, es cierto que también entra en esta dinámica de la discusión de quienes votaron por Donald Trump, pues también en la propia comunidad migrante que ya tiene arreglado su situación migratoria y que de pronto se ponen en otra posición y que cuestionar y de que solamente ellos y los que ya no traen, pues deberían de regresarse, ¿no? Y ha generado cambios también para las propias empresas, ahora que los están exigiendo que saquen de sus empresas a quienes no traen papeles, pues es como este descobijo, es como esta desolación también, ¿no? Pero tienen que buscar otras, están buscando otras estrategias. Puede ser que ya no regresando al campo también, regresando a estos lugares donde eh, los están aceptando, pero también se sienten seguros y también se sienten protegidos ante eh, agencias migratorias, ¿no? Muy bien. Eh, es inevitable también tocar el tema de del idioma o la lengua purépecha. La pregunta sería para ambos. Eh, ¿Qué papel juega o está jugando la lengua purépecha en la construcción de la identidad y cohesión comunitaria en estos entornos migratorios? Si pudieras iniciar tu Atahualpa, o sea, tú qué has observado de los grupos que nos has referido, quiénes se han apoyado de la lengua, porque si bien tú acabas de mencionar que eres de Sevilla y en Sevilla ya no lo hablan de manera frecuente, en el caso de Tijuana, de los grupos que tú has observado, ¿quiénes practican más, quiénes ya no, o qué generaciones? Y en el caso de Estados Unidos igual, Casimiro, o sea, en el caso de Cherán ya tenemos tres, cuatro generaciones. Y yo no sé si todavía la hable la tercera o la cuarta generación, sería muy interesante, ¿no? Para el público que nos escucha y nos ve, tener esa visión de qué está pasando con la lengua, porque es una política actual también del gobierno federal que está buscando la manera de que se rescaten las lenguas, ¿no? Los idiomas de los pueblos nativos, incluso se están instrumentando programas, pero ¿qué está pasando con los migrantes con el uso de su lengua? Bueno, acá en general, la mayoría de los que enlisté ahí, de los más relevantes, todos ellos continúan con la práctica de la lengua de manera cotidiana, de manera habitual y en el espacio público. Algo que me llamó mucho la atención a mí, que me he de resaltar de los purépechas aquí en Baja California, lo que me comentaba Lázaro allá en Rosarito, que me dice en la primera entrevista que tuve con él, como en 2017, 18, y me dice, mira, a nosotros nunca nos dio pena el hablar. Hay grupos que se encierran y por miedo, obviamente también es fuerte, ¿no? Las situaciones de racismo, xenofobia aquí en la frontera, pero él dice, nosotros nunca como que se nos conflictó eso, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, bueno, la vida cotidiana, lo que hicieron era siempre hablar purépecha. Otra vez en relación a lo que decía, ¿no? Ellos al hablar purépecha en la calle, lo que hacían era que los identificaran a ellos como alguien diferente a los mixtecos, ¿no? Es decir, no todos somos iguales, mira, nosotros hablamos purépecha, ¿no? Entonces, todos los grupos continúan con la práctica de la lengua purépecha. Los de creo que están más fortalecidos en ese sentido y creo que ayuda en algo las escuelas, ¿no? Que la niñez, aunque no haya profesores directamente purépechas o que no todos sean purépechas, pero siempre hay como que hay como cierto efecto, ¿no? De la niñez y eso se lleva después a la casa. En el caso de, sobre todo Antepacua, bueno, también Tanaco está muy fuerte en eso de que siguen practicando la lengua sin problema entre las generaciones nuevas y los primeros que llegaron, o entre generaciones, no sé, hablando de niños de 5 o 6 años que lo hablan y gente de 60
50, 60 años que aún no hablan muy bien, ¿no? Entonces como que hay diálogo entre ellos. Un poco lo he notado más en Nichan, que sí se habla, pero como que las nuevas generaciones, algunas ahí sí como que se les ha complicado, ¿no? Saben saludar, saben algunas palabras, pero no igual que los demás. La gente de Anantapacua también sigue como con esa práctica muy fluida del purépecha. De hecho, a mí cuando yo voy con ellos, porque ya me invitan a varias, ya somos pues igual, ese vínculo de comunidad, más allá académica, sino que me invitan a sus festividades y a reuniones, me hablaban en purépecha, ¿no? Y era así como, ¿qué no es purépecha? Y yo, sí, pero pues yo no, ya no tuve esa fortuna de que se transmitiera de manera cotidiana, ¿no? Yo agarro una guía y ahí como que intento aprender algo, pero no puedo aún, pues entablar una plática con alguien, ¿no? De eso me pasó durante Paco, con los de Antepapa y con los de Janitzio sobre todo. Pero no reciben una educación bilingüe en la institución educativa, o sea, es una práctica más social, más de familiar, de hogar, o reciben En el educación bilingüe purépecha español, como en el caso de la región. bilingüe solamente los de Janitzio, con las escuelas. Él se supone, en teoría, se estableció que eran escuelas bilingües, tanto el preescolar como la primaria, pero lo que te comento. Al final, cuando se entregaban las escuelas por parte del Estado, les dijeron, ahí está, ustedes hagan las funcionar, ustedes las querían, ustedes, a ver, están los maestros para que den clase. No había profesores purépechas, que es lo que hicieron, llevar mixtecos o llevar otro grupo indígena, solamente como para justificar que era una escuela bilingüe. Después hicieron el esfuerzo, trajeron profesores de Michoacán, están unos de Quinceo, están ahorita dando clase allá, y hay algunos de Janitzio que también ya insertaron como profesores. Entonces allá sí está como más escolarizada esta intención de que las nuevas generaciones hablen purépecha, pero el fuerte está en la familia, en la vida cotidiana. Es ahí donde considero yo que se transmite, igual que en la región purépecha, el idioma acá, la lengua. Muy bien. Casimiro, Desde luego que hablar tu lengua natal, en este caso el purépecha, pues esa es un elemento sustancial dentro de la identidad étnica y que te caracteriza, ¿no? Lamentablemente se está perdiendo, hay poblaciones en donde ya no se habla aquí en Michoacán y cuando se migra, pues eh, ya no se está fortaleciendo. Habrá que verla por cuestiones generacionales también. Las personas mayores de 60 años pues son las que lo fluyen, son las que lo usan y lo usan de manera cotidiana en la casa, ¿sí? Hay comunidades en donde definitivamente se está perdiendo y siempre está presente esto del rescate, del buscar opciones, pero ya estas nuevas generaciones están interesadas sí en conocer los orígenes, pero no hay como una educación como formal que los obligue o que tengan en contacto, ¿sí? Hay programas y que se ofrecen cursos en internet y algunas personas que luego hacen como este trabajo social por el rescate pero hasta allí. Eh, Estas nuevas generaciones lo entienden, de pronto pueden saber que se trata de una lengua diferente, pero el mismo contexto te obliga, ¿no? A fortalecer esta parte del inglés y a perfeccionar tu español. Eh, es lamentable que cada vez tenemos registros de cómo va en descenso, ¿no? La lengua, el uso de la lengua. Y en el caso de Comachuén, lo podemos ver, los estudiantes de bachillerato, eh, pues ya son bilingües, pero ya más españoles que purépechas. Y vamos a ver a las nuevas generaciones, a pesar de que está dentro de las currículas, de que está dentro de los programas, eh, hay comunidades en donde todavía existen estos programas de educación bilingüe, ¿no? Eh, y en Estados Unidos no hay propiamente estos programas, solamente se utiliza a nivel de práctica social, en la familia, entre miembros de las comunidades que se conocen. Y me pasa lo mismo a mí cuando tengo interacción con ellos, me hablan, y
igual nosotros lo entendemos y es donde me puedo dar cuenta yo que son en estos eventos sociales, ¿no? Que se da, como que es ese lugar y es el pretexto para también desahogarte. Eh, el caso de San Andrés, vemos que hacen sus eventos, ellos sí lo hablan, estamos hablando de padres de familia en este caso, los de Comachuén, los de Pamatácuaro, Arantepaco, Quinceo, Tarecuato, es decir, se habla en este tipo de espacios. A pesar de que empiezan a priorizar como esto de, pues sí, es mi comunicación entre mi comunidad, pero yo necesito el inglés, pero yo necesito aprender del otro idioma, ¿sí? Y entonces es cuando empiezas a ver una fusión de tres idiomas diferentes. Y el parte de los estudios que yo hacía es cómo empiezas tú a ver estas diferencias de tres idiomas diferentes y la prioridad que le vas a dar a cada uno de estos en su momento. Muy bien. Bueno, tenía otra pregunta que ya respondieron ambos, pero creo que sí es pertinente matizar y creo que es parte del objetivo de este conversatorio. Es decir, si bien los purépechas han buscado mantener sus tradiciones culturales, como la fiesta, las danzas, las ceremonias religiosas, el vestido, la comida, la música, los valores como la cachumbicua, la jarósperacua, la pamperacua. De todo esto, ¿qué se ha mantenido y que ustedes hayan observado que todavía es muy difícil que se extinga y que de lo que ya mencioné ya cada vez es menos observable? Por ejemplo, pudiéramos hablar de la lengua, de la comida, de de alguna fiesta, no sé, porque ya ahora podemos ver desde YouTube lo que realizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las fiestas, pues, las tratan de emular a como se realizan en la región, ¿no? Pero de alguna manera como que se van perdiendo cosas, ¿no? O sea, no puede emularse de manera igual. Entonces, sí quisiera que en ambos casos de estudio, nos pudieran ustedes decir qué han visto que se está perdiendo y qué se está rescatando todavía. Si quieres iniciar, Atahualpa. Sí. Bueno, pues lo que se mantiene es el festejar algo, ¿no? Eso sí está muy presente. Obviamente no se puede festejar todo el calendario festivo de allá, como que se selecciona lo principal y que básicamente son las fiestas patronales. ¿Eh? Eso es lo que sí se mantiene. Las fiestas civiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bodas, bautizos, esas cosas, se mantiene también acá. ¿Qué más se mantiene? Los sistemas de cargos, sobre todo para la organización de las fiestas, porque los sistemas más políticos, pues esos no, solamente se mantienen vigentes allá, porque acá no funcionan como tal autoridades, más allá de que creo que en Janitzio, a los de Janitzio ellos sí mantienen algo de relación de las autoridades civiles. Por ejemplo, aquí en Baja California, perdón, Tanaco, mantienen el sistema de cargos para las festividades religiosas y que parten de los priostes, del Kendi, del Carari, del Viscal, de las Guanachas y todo eso, ellos sí lo mantienen así muy, muy fuerte, ¿no? Los de Rosarito, como les comentaba, los cargueros, las cofradías, lo que funciona allá, lo han traído para acá. ¿Qué se ha perdido? Posiblemente, como tú lo mencionas muy bien, no se puede replicar una fiesta como allá. Lo intentan, pero por las mismas condiciones del medio no les permiten, por ejemplo, hacer un jaripeo, que es lo más frecuente allá, ¿no? O que es como el fuerte ahorita de las fiestas purépechas. No pueden hacer un baile como lo hacen allá, en una plaza, porque, bueno, a excepción de los de Janitzio, tienen su plaza, su centro comunitario, por las condiciones, no puedes hacer un baile de esa naturaleza en la vía pública, que dura desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, es imposible que se haga casi, a menos que saques un permiso increíblemente caro. Pero se mantienen cositas como las procesiones, por ejemplo, ¿no? En la medida de lo posible, sacar a las imágenes religiosas por la calle, con una banda, con una orquesta y andar por ahí con ellas, ¿no? Se mantienen las misas, igual, esas muy conocidas para los santos patrones, se mantiene las danzas, la música, ¿qué más se mantiene? La comida,
como que eso sí también es muy, la gente ya conoce, ya sabe, ¿no? Tal fecha va a ser la fiesta de Antepaca, vamos porque va a haber corundas y va a haber churipo. ¿Eh? Se adecuan, por ejemplo, esta parte de la música y un baile, si no va a ser monumental con un escenario y una cuadra que sea pequeñito, pero que haya música tocando. Algo bien curioso, ¿no? Que se adaptaron como a la fiesta pensando tanto en adultos como en en los niños. Por una parte está la comida, el churipo, la música, el escenario, y por otra parte pusieron jueguitos como de feria para que también los niños como que se identificaran como ahí en Michoacán. Entonces como que más o menos tratan de ubicar, de adecuarse, ¿no? Pero es complicado por las condiciones del medio. Cuando los de Janitzio empezaron a hacer sus fiestas acá, ellos también como que dijeron, fue muy fácil, ¿no? Aquí es muy complicado, bueno, era muy complicado, ahora es como es frecuente, que la gente cierre las calles para hacer una fiesta. Cuando ellos llegaron allá a Rosarito, cuando ya se empezó a urbanizar más como municipio, ellos se bloqueaban las calles. Primero pedían permiso, pues pagaban, ¿no? Para que el municipio les permitiera cerrar media calle, pero después ellos sin problema cerraban la calle completa. Eso tiene que ver con la relevancia del grupo a nivel municipal y a nivel estatal. Los principales líderes de la comunidad tenían buena relación con el presidente municipal, con algún regidor o con alguien, y pues solamente le pedían permiso a él y sin problema, ¿no? Entonces, como que han tratado de adecuarlo en la mayor medida, lo que se hace allá, a hacerlo acá. ¿Sí? Una cuestión, Perdón, sí, sí, otra sí. cosa que pues no es igual que allá y que pues más que se ha perdido, se tuvieron que adecuar, es los días de fiesta. Acá solamente es un día de fiesta y tiene que ser de preferencia el fin de semana. ¿Por qué? Porque entre semana la gente tiene que trabajar, entonces puede ser sábado o domingo y se acabó, ¿no? Y regresamos a nuestra vida cotidiana. Algo muy relevante, bueno, algo que resaltábamos sobre todo en un trabajo que estamos planeando con Eduardo Zárate, es que acá en Michoacán, perdón, acá en Baja California, por todas estas condiciones del espacio fronterizo y norteño y fuera del estado de origen, la parte religiosa ha cobrado más relevancia. Acá la fiesta se hace porque es la Virgen, porque es el santo. En Michoacán se hace la fiesta no tanto por lo religioso, se hace por lo que viene después, que es la música, las bandas, los jaripeos y todo eso que tiene que ver con embriagarte 3 días, 4 días y eso, ¿no? Pero acá en Baja California tiene que ver más con con la cuestión religiosa. Pues es más por presión, porque las condiciones así lo están imponiendo, ¿no? Entonces, como que eso sí lo identificamos. Fíjate acá, la parte religiosa está bien presente, ¿no? Entonces, solamente resaltar eso. Muy interesante. Bueno, ya que tocas de la parte religiosa, precisamente quería agregar un fenómeno que está sucediendo no solo en Comachué ni en Cherán y quizás Sevilla, Arantepacua, que me ha tocado ver, la incorporación del festejo de nuevas imágenes, nuevos santos. Por ejemplo, el Cristo de Carácuaro es un caso particular. La procesión y el festejo no se hacía como se hace ahora. Ahora cada procesión ya rebasa en Comachuén 250, 300 personas. Anteriormente inició 10, 20. En Comachuén, por ejemplo, ahorita se están celebrando alrededor de 20 santos, imágenes religiosas. Entonces, eh, supuestamente antes eran como cuatro o cinco, ¿no? Incluyendo las patronales, pero se ha ido creciendo el festejo, ¿no? Entonces es un fenómeno social reciente y que obedece a varias cuestiones que habrá que indagar y no sucede lo mismo allá con estos purépechas, o sea, que estén quizá adorando a San Judas Tadeo o quizá a Juan Soldado, alguno otro que se haya incorporado a los que celebran. Sí, acá, pues el Cristo, bueno, la devoción al Cristo y festejarle bueno, hacer una fiesta, empezó desde 1992, o sea que no está nuevo, acá ya tiene sus, que serían 30 años, ¿no? Por lo menos. El que se adoptó ya con fuerza ahora es también el San Judas Tadeo, ¿no? Que eso también en general en la región purépecha ha sido muy aprendido. Ya no solamente es la misa, por ejemplo, Sevina. Sevina es un caso específico de que celebran a un santo, una virgen cada 15 días, ¿no? La pandemia y todo eso, por fortuna, ayudó para que eso se redujera, pero era constante celebrar algo. Entonces acá en la frontera, en específico en Baja California, lo que yo tengo conocimiento, pues como que los no tan comunes y que llegaron después, es sobre todo el San Judas Tadeo. Ese sería como eh, el más evidente, más allá de que cada persona, pues ya sabes, en el espacio privado, pues también hace, tiene devoción, hace otras cosas, ¿no? Pero ese sería como el más nuevo, por decirlo, ¿no? Muy bien, Atahualpa. Casimiro, ya para ir cerrando. Sí,
Sí se han incorporado nuevos elementos. Yo tengo un video que lo pueden ver en YouTube que se llama La peregrinación a pie de al Cristo Negro de Carácuaro, de Cherán a Carácuaro. Así está, así lo pueden ver. Y justamente recorrimos 5 días caminando de Cherán a Carácuaro, haciendo diferentes escalas, y lo acabamos de presentar nosotros en la iglesia, porque a mí me llamaba la atención, estando en trabajo de campo en Estados Unidos, adoptar como otros elementos, como que religiosos, y era el Cristo Negro de Carácuaro. Y yo no sabía la historia, me puse a investigar, estoy por sacar un artículo de esto, pero parte de ese trabajo de campo fue involucrarme justamente en esta caminata, ¿no? Y ya llevo más o menos 3 años trabajando en esto, en este otro proyecto. Eh, 1,000 personas fueron pocas, porque han participado los migrantes porque tienen que hacer su labor comunitaria, pero también sus pagos y sus mandas ofrecen almuerzo, desayuno y comida, y son 5 días. Y muchos de estos paisanos viajan justamente desde Estados Unidos para incorporarse a la peregrinación. Y entonces ha crecido este fervor, pero creció a raíz del año 2011, cuando sucedió el movimiento comunal en Cherán y hubo tantas muertes. Y entonces algún día se me ocurrió trabajar con los muchachos que me ayudan en esta investigación. Lo comentaron y lo presentamos justamente hace como 22 días en la iglesia. Lo pueden ver en YouTube. Es impresionante. Es otro nivel de organización que también se ha impulsado y se ha promovido desde Estados Unidos. Por otra parte, cuando nos preguntas, los migrantes siempre que migran, pues llevan parte de su equipaje cultural, que van cargando estos elementos, tradiciones, costumbres a Estados Unidos, y que salen a relucir, sobre todo en las festividades. Eh, ya no lo llaman a veces como decir, hoy voy a practicar la cachumbicua, o la jarochperacua, o la pamperacua. Ellos saben de manera intrínseca que lo tienen que hacer, y se sigue dando en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay más manera porque hay más dinero, y agregar esos dólares hace que haya mucha competencia entre familias. Y estamos hablando que hay santos que se gastan por evento millones de pesos. Y tú lo ves en el caso de Comachuén, 2 millones de pesos es así como muy básico. Están hablando, justamente acaban de pasar la festividad y se hablan de 4 millones de pesos. El cálculo que se tiene para la fiesta de San Francisco de Asís para este año, están hablando de 5 millones de pesos. Y es el evento que se va a hacer en Orlina, Carolina del Norte, toda la comisión que va a viajar, pero también todos esos intercambios que hay. Eh, pero es una manera también cómo están compitiendo las comunidades, cómo se están posicionando, cómo no se quieren dejar, y lo muestran a través de los grupos musicales. Y ves que llegan los Ávila que cobran 1,5 millones de pesos, la otra comunidad contesta con otra festividad, con otro grupo musical de los rehenes, y necesitan juntar solamente 2 millones de pesos para financiar los grupos musicales, ¿no? Más agrégale todos los otros elementos. Es decir, también es una disputa por el poder, también por la jerarquía. Si bien es cierto que no tenemos registro nosotros de organización, que todos estén aglutinados y organizados en una misma organización, en un club, no lo hay como tal, están por comunidades. Y por se dejó de creer también en las instituciones, y porque es natural que entre los migrantes también hay disputas, y también hay eh, también hay como esos celos, ¿no? Y entonces se organizan y se reconfiguran nuevos grupos, nuevos actores jóvenes que se involucran y que también toman otras iniciativas. Y esto también son los cambios que hay que ir identificando dentro de la propia migración. Muy bien, Casimiro. Pues bueno, toqué el tema de la religión y Roberto, de la celebración. Sí, sí, solamente mencionar muy, muy rápido.
Esta parte también aquí sobre, en Tijuana, que es muy, es un caso particular, de la gente que también abandona el culto religioso católico y que adopta otras denominaciones como las evangélicas o pentecostales, que aquí en Tijuana está lleno de eso, ¿no? Entonces la gente también se va para allá y no recurre ya a las celebraciones religiosas, ¿no? Que ahí como que se pierde un poco el vínculo familiar en cuanto a la celebración de la festividad, pero se mantiene, perdón, vínculo comunal, pero se mantiene el vínculo familiar, que eso no rompe con el continuum comunitario que mencionaba, pero solamente señalar esto, ¿no? La presencia de este grupo, de estos grupos que también son atractivos por el apoyo que prestan para algunos grupos o algunas personas purépechas acá en Baja California. Muy bien, muy interesante, Atahualpa, esa cuestión también que no habíamos tocado. Bueno, yo no quiero dejar de lado, como mencionaba Casimiro, creo que lo que hace interesante y aún más complejo estudiar la migración es la particular que tiene cada pueblo. Por ejemplo, en Comachuén, y ya lo he repetido en varias ocasiones, es interesante cómo el festejo a tantos santos, imágenes, la mayoría están involucrados migrantes, ya sea el hijo, el papá, la hermana, la guananya, y casi todos los santos tapizados de dólares, ¿no? Pero es increíble en Comachuén cómo las patronales están siendo rebasadas por las llamadas no patronales, como el festejo a San Judas Tadeo y al Niño Dios. Por ejemplo, en la fiesta del Niño Dios, que no necesariamente son los migrantes los que cubren, pero la mayoría son ellos, el carguero ya tiene que poner un tope, porque son 3 días de fiesta y digo un tope porque todos quieren poner su grupo, su banda. Y o sea, el carguero les dice es que ya no pueden tocar tanto tiempo, o sea, ya no es viable que toque todo el día y toda la noche, ¿no? Entonces, como dice Casimiro, pues es una disputa también, ¿no? Pero finalmente, si no hubiesen remesas, si no hubiesen los dineros, pues no serían esas fiestas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo este fenómeno ha trastocado a estas comunidades. Y caso contrario, ¿no? Que en Estados Unidos los de Comachuén siguen haciendo las fiestas más tradicionales, las básicas, ¿no? Las patronales, pero obedece mucho al tipo de migración. En este caso, en Comachuén, la migración contratada. Los migrantes retornan en los meses de octubre, noviembre, diciembre, es el periodo que permanecen en la comunidad. De ahí también que realicen y organicen esas fiestas, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ya por último sería la pregunta, ¿qué aprendizajes pueden ofrecer las experiencias organizativas de los purépechas a otras comunidades indígenas en contextos migratorios? Y ahí mismo algo más que quisieran ustedes agregar y con eso cerramos. Quien guste puede iniciar. Bueno, pues solamente bueno, destacar, ¿no? Esta capacidad que tienen los migrantes purépechas en cualquier parte del mundo de sobrellevar las situaciones, ¿no? De ser, no me gusta utilizar mucho esta palabra, ¿no? Pero ser resilientes y de enfrentar las situaciones, ¿no? Tal vez no tanto, como lo mencionaba por ahí Casimiro, no tanto esperar depender de alguien más, sino organizarse desde las familias o desde las comunidades para salir adelante. Creo que eso es un ejemplo que tenemos que retomar de esto que hemos visto ahora, de que se pueden hacer cosas importantes siempre y cuando se promueva la organización familiar o comunitaria, ¿sí? Y otra cosa, ¿no? Cómo sí se pueden obtener cosas significativas fuera del lugar de origen. Y en eso pues también son ejemplos los migrantes, como les comento aquí en Baja California, de ser reconocidos política, cultural, económica, académicamente, los purépechas estando fuera de su lugar de origen. En cierto momento se adoptó, o se hablaba en la prensa, hay varias notas de prensa donde dice, cuando llegaron los primeros purépechas, perdón, se decía, arriba michoacanos a Baja California. Después llegan michoacanos, llegan purépechas de Michoacán a Baja California y de manera paulatina nos van incluyendo. Ya en las notas más actuales señalan los purépechas de Baja California, haciendo referencia a la gente que ya está acá. Pues también hay una apropiación discursiva y también tener cuidado con eso, ¿no? Detrás de ese tipo de discurso lo que está es un uso de la cuestión étnica y la cuestión cultural, ¿sí? Yo en algunos momentos hablaba de indígenas de uso, no, invisibles, visibles y de uso, porque es como más o menos como se maneja, es recurrir a ciertos grupos para, no sé, a los mixtecos para la lengua, a los purépechas para las danzas y para la música, a los mazaguas por la vestimenta, a los otros por lo textil, a los otros por la artesanía. Entonces a mí como que están insertos en esa dinámica, ¿no? Y cómo son hábiles para manejar todo ese tipo de situaciones y sacar provecho de lo que mejor les conviene. Y como que llegar a un nivel
en el cual no exhiban tanto de manera hasta denigrante la cultura purépecha, sino que sean conscientes de hasta aquí, ¿no? Y hasta ahí se cumple la función. Solamente rescatar eso, ¿no? La estrategia para mantener, sobre todo, este sistema de vida en comunidad fuera del lugar de origen. Muy bien, Atahualpa. Pues muchas gracias, Atahualpa, por tus aportes y por darnos luz de lo que está sucediendo con los purépechas en el norte de México. Casimiro, para ir cerrando ya. Sí, quién sabe qué tienen los purépechas que a cada lugar que van se ponen a bailar. Se muestran a través de fiestas, hacen, quieren ser protagonistas y creo que lo han logrado. Eh, ya están en ese escenario y creo que han marcado tendencia. La historia no está escrita, no está definida, se está escribiendo como parte de estos procesos de la migración. Lo que empezó con la construcción de los gobiernos indígenas de una comunidad, hoy ya rebasan las 30 y hoy están discutiéndose acerca del presupuesto directo hacia las comunidades y ha pasado una década y media y es lo que están aportando, en donde la participación de los migrantes también ha sido importante. Han tenido un impacto en el desarrollo local y regional, sí. Podrían cuestionarnos en qué se ve, ¿no? Yo creo que han avanzado y un claro ejemplo también es Comachuan, de una comunidad cerrada a una comunidad abierta, y así podemos nosotros entender varios procesos, ¿no? Eh, Hay muchos aprendizajes todavía de los que hay que ir poniendo atención en las comunidades. Y sí, impresionante esto de las millonadas que se gastan en las fiestas, eh, y cómo hay como esta disputa, pero sana, ¿no? Entre comunidades, pero también cómo dentro de esas comunidades se organizan por barrios, y hay una disputa, a pesar de ser familiares, eh, y en momentos sí disputan también territorios para definir linderos eh, comunales, pero en el momento en que tienen que cerrar filas, lo hacen. Y un claro ejemplo es cómo están cerrando filas para encarar al crimen organizado a través de los gobiernos indígenas, pero cómo de ese gobierno ha definido pautas para tomar otro tipo de acciones y que se van viendo reflejadas en bien de la comunidad. Lo que pasó en Sevilla es lamentable, entre el crimen organizado, pero cómo las comunidades, a pesar de estar diferenciadas con el caso ahí de Comachuen, que tiene años que pusieron una barrera, ¿no? Se unen en momentos en que se tienen que unir, en momentos en que se tienen que proteger y se dan la mano. Y al darse la mano es mandar víveres, es mandar dinero, es llevar agua, es llevar café, es estar reforzando las barricadas, es decir, cómo se empieza a ver el trabajo no solamente dentro de la comunidad, sino como parte de la región y de que somos purépechas, ¿no? Con eso termino. Gracias. Muy bien, Casimiro, pues no me resta más que agradecerte también tu participación. Creo que este conversatorio ha sido muy fructífero porque hemos ahondado varios temas, creo que rebasamos las expectativas, porque todo se vincula, todo se relaciona. Y yo quisiera cerrar diciendo también que es muy particular, ¿no? El caso de estos migrantes purépechas porque buscan la manera de adaptarse al contexto, buscan la manera de salir adelante. Y es una migración que no solo se limita al norte de México ni a Estados Unidos, sino también a nivel regional, ¿no? Y a otros estados. Y entonces es muy interesante cómo han buscado la manera de adaptarse, ¿no? Al contexto. Y creo que el gran aprendizaje que dan los purépechas y los migrantes es la manera de organizarse, ¿no? A veces no necesariamente tienen que hacer un sindicato o un club de migrantes, ¿no? Cuenta mucho más bien la parte de unidad comunal, ¿no? El rescatar los valores, y creo que a veces eso juega un papel mucho más importante que crear de manera oficial una AC o una ONG. Entonces, y lo han demostrado, ¿no? Lo han demostrado, entonces es para aplaudirles en obras, de impacto que están realizando en la meseta, y que a veces sin necesidad de ir con el gobierno del estado federal, ¿no? Ellos están haciendo lo propio a través de su trabajo y su esfuerzo, y no solo aquí en México, ¿no? También desde allá aportan y también, contribuyen, ¿no? Bueno.
Pues esperamos que este conversatorio haya sido enriquecedor para el público en general y que al finalizar puedan tener una visión más clara de la organización social y comunitaria de los purépechas. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico norparicuno@gmail.com y se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden encontrar como @norparicuni y en Facebook como norparicuni. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima sesión y que pasen buena tarde. Nos vemos, hasta luego.